Lo que vamos a querer hacer ahora es derivar las ecuaciones de campo de la relatividad general a partir de un principio de mínima acción. Para hacerlo necesitamos definir una integral covariante y para ello necesitamos un elemento de volumen espaciotemporal que sea un escalar, que se transforme con la misma forma en todos nuestros sistemas de coordenadas. Para ello vamos a utilizar el determinante del tensor métrico, que está dado por esta G minúscula. Como vemos, nuestro elemento de volumen espaciotemporal va a depender de la raíz cuadrada del menos el determinante del tensor métrico y tenemos los elementos coordenados usuales. También necesitamos definir una función delta que sea un escalar y para ello vamos a utilizar de nuevo el determinante del tensor métrico, pero si vemos ahora aparece con el inverso de la raíz cuadrada del tensor métrico. De forma que el elemento de volumen y el elemento de delta compensan compensan esos coeficientes. Bueno, finalmente nuestra acción va a estar dada por la suma de las densidades lagrangianas de materia y gravitacionales, donde la densidad lagrangiana de materia está dada por esta ecuación. Si vemos esta ecuación depende esencialmente es muy similar a la que vimos en láminas anteriores y va como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, mediada de nuevo por la métrica. La diferencia fundamental es que ahora estamos integrando para las diferentes, utilizando la definición de la delta que tenemos arriba, estamos integrando para las posiciones donde se encuentran las diferentes partículas que estamos considerando. Y estamos sumando sobre todas las partículas de masa mn. Entonces eso nos va a dar el lagrangiano de materia total y la componente del lagrangiano gravitacional va a estar dada por esta ecuación. Aquí vamos a tener el escalar de curvatura de Ricci. Vamos a tener además el término de constante cosmológica y de nuevo aparece el término del determinante del tensor métrico. Y si se fijan, todo está mediado por este término que va como 1 sobre C kappa, donde kappa es esencialmente una función proporcional un término proporcional a la constante de Newton de gravitación universal y es una medida de qué tan fuerte se acopla la materia con la gravedad esencialmente. Y sin hacer todo el álgebra correspondiente, que es bastante elaborada, vamos a decir finalmente que el resultado de hacer variar nuestra acción para todas las trayectorias posibles y todos los valores posibles del tensor métrico en este caso, nos va a quedar las ecuaciones de campo de la relatividad general, las ecuaciones de campo de Einstein, que dependen, como vemos, vamos a tener el tensor de Ricci, el escalar de Ricci de nuevo, el, el término de constante cosmológica y el tensor métrico que aparece del lado de gravitación, digamos, mientras que del lado de materia aparece la capa, que es como decíamos, que depende de la constante de gravitación universal y que es como la constante de acoplamiento entre materia y, y gravedad, y el tensor de energía-momento que está dado por esta expresión de aquí. El tensor de energía-momento, como vemos, esencialmente vuelve a depender de la masa de las partículas y de las velocidades, y del cuadrado de las velocidades de las partículas. De nuevo tenemos aquí la función delta, y de nuevo aquí el elemento del determinante del tensor métrico a la inversa de su raíz cuadrada, a la menos un medio, que es como aparece en la definición de delta que vimos antes.
Entonces ya tenemos todos los elementos para nuestra definición de las ecuaciones de campo de relatividad general. Ahora, el único elemento que nos falta por determinar de modo preciso es el valor de capa. Y es lo que vamos a hacer ahora, viendo cómo se acoplan en el límite estas ecuaciones de campo con las ecuaciones clásicas de la gravitación, las ecuaciones de Newton. O más bien la ecuación de Newton de la gravitación universal. En un límite apropiado debemos reproducir el comportamiento de la mecánica clásica para determinar cuánto vale kappa en este caso, o cómo se relaciona kappa con la constante de gravitación universal. Lo que queremos hacer ahora es encontrar el valor de kappa en términos de la constante de gravitación universal de Newton. Para eso tenemos que encontrar una forma de relacionar el límite clásico, el límite newtoniano de las ecuaciones de campo de la relatividad general con la ecuación de Poisson, que es esencialmente el equivalente clásico de la ecuación de campo de la gravitación. Para ello es conveniente escribir las ecuaciones de campo de un modo ligeramente diferente. Lo primero que vamos a hacer es definir un tensor T, que es esencialmente una especie de escalar de energía-momento, que va a definirse a partir del tensor de energía-momento, contrayendo sus índices con el tensor métrico. Y lo que hacemos enseguida es contraer los índices de todas de la ecuación completa de campo, de las ecuaciones completas de campo, con el tensor métrico. Podemos ver claramente que el resultado de contraer los índices del tensor de Ricci con la métrica es el tensor el escalar de curvatura de Ricci, que ya habíamos definido antes. De este lado nos va a quedar una contracción de G mu con los índices invertidos, con índices contravariantes en vez de covariantes. El resultado de esa contracción es 4 esencialmente. Y está claro que nos va a quedar entonces 4 multiplicado por 1/2 del escalar de curvatura. En otras palabras, 2 veces el escalar de curvatura. Y con el signo negativo, más una vez el escalar de la curvatura que ya teníamos de este lado. Entonces nos queda menos 2 veces, perdón, nos queda el escalar de curvatura negativo. Nos va a quedar entonces de lambda, que va a quedar multiplicada por 4 también con signo negativo. Y del otro lado tenemos kappa multiplicada por lo que resulta de contraer el tensor de energía-momento, que ya sabemos que es T. Entonces, si despejamos, recordemos que aquí nos va a quedar el escalar de curvatura con signo negativo. Si despejamos este menos 1 que tenemos al principio de la ecuación, nos queda del otro lado menos 4 lambda menos kappa T. Ahora lo que hacemos enseguida es sustituir este valor que tenemos ya para el escalar de curvatura en términos de la constante cosmológica y del escalar de energía-momento que acabamos de definir. Lo sustituimos sobre las ecuaciones de campo originales y lo que nos va a quedar, se puede ver claramente, es esta expresión de aquí, que es esencialmente una redefinición, si se quiere, del tensor de Ricci en términos de el tensor de energía-momento, el escalar de energía-momento que acabamos de definir y la constante cosmológica. Ahora, ¿por qué queremos escribir de esta forma las ecuaciones de campo? La razón para ello es que se puede demostrar que en el límite newtoniano los únicos valores que permanecen de la métrica son los componentes 0, 0. Recuerden que estamos en el límite newtoniano en el que estamos variando la métrica ligeramente
estamos variando una métrica minkowskiana ligeramente con una métrica h, digamos, la pequeña variación de una métrica minkowskiana. Y recordemos entonces que en la expansión a primer orden nos quedaba, ya lo vimos en láminas anteriores, que el único término que sobrevivía era el término temporal. Los términos espaciales varían demasiado lentamente comparado con el término temporal. Entonces nos vamos a dar cuenta de que el tensor, la componente 0,0 del tensor de energía-momento se va a poder escribir aproximadamente de esta forma. En términos de la componente 0,0 de la pequeña expansión alrededor de la métrica minkowskiana H00. Nótese que nos queda aquí una doble derivada parcial que es equivalente esencialmente al laplaciano, dado que estamos sumando sobre los términos espaciales de las derivadas. En otras palabras, aquí nos queda un medio del laplaciano de H00. Y recordemos que de las láminas anteriores donde habíamos hablado de las fuerzas gravitacionales en relatividad general, habíamos encontrado esta expresión para la componente H00 de la métrica. Habíamos encontrado que equivalía de este modo o se relacionaba de este modo con el potencial clásico, digamos. Ahora bien, una cosa que nos falta por definir es qué pasa con el tensor de energía-momento. El tensor de energía-momento en este límite nos va a quedar esencialmente de esta forma, como la densidad de energía multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. Entonces ya tenemos todos los elementos que necesitamos para traducir en cierto modo esta ecuación a su límite clásico. Primero nos ocupamos del lado derecho de la ecuación y vemos que nos queda el T mu nu de este punto se convierte en T00 y se convierte en rho c cuadrada. De nuevo aquí nos va a quedar rho c cuadrada en esta T, porque es obvio que en este caso el escalar de energía-momento va a ser idéntico a la componente T00 del tensor. La métrica G mu nu, recordemos que en el límite clásico, como lo vimos en láminas anteriores, se vuelve esencialmente 1. Solo vamos a estar desarrollando alrededor de la métrica minkowskiana, entonces nos queda la componente 0,0 de la métrica de Minkowski, que es 1, y nos queda, por lo tanto, aquí de nuevo también 1. Entonces vemos que este lado derecho de la expresión es equivalente a un medio de capa por rho c cuadrada menos lambda. Ahora, para poder hacer la equivalencia entre este término de aquí y la definición del potencial clásico que encontramos antes, necesitamos que la R00 esté multiplicada por C cuadrada, debido a que aparece una C cuadrada en la expresión que encontramos antes para el potencial clásico. Entonces nos queda multiplicamos ambos lados de la expresión por C cuadrada. Esencialmente multiplicamos todo por C cuadrada. Y ahora del lado derecho nos va a quedar esencialmente el laplaciano del potencial. Perdón, del lado izquierdo nos va a quedar esencialmente el laplaciano del potencial. Y del lado izquierdo nos va a quedar, perdón, y del lado derecho nos va a quedar un medio de capa rho c cuadrada menos lambda multiplicada por C cuadrada. Y ahora lo que queremos ver es comparar esta expresión con la expresión de la ecuación de Poisson. En otras palabras, sustituir el valor del laplaciano del potencial por 4 veces pi por g rho. Y vamos a tomar el límite en el que el valor de lambda es despreciable. Vamos a suponer que lambda es tan pequeño que no afecta mucho la definición de capa que vamos a obtener. Ahora hay algo importante aquí. Hasta hace poco hemos medido con relativa precisión el valor de la constante cosmológica y de hecho sí sabemos que es un valor muy pequeño comparado con
con otros efectos. Pero desde aquí ya nos damos cuenta la forma en que actúa aquí la constante cosmológica. Aquí la constante cosmológica está actuando en el sentido contrario a la densidad de energía que tenemos aquí. En otras palabras, actúa como una especie de energía negativa directamente en la ecuación, que es otra forma en la que a veces se le denomina en algunos contextos. Pero bueno, sin profundizar en eso todavía, lo que vamos a ver enseguida es que despejando capa de esta expresión, considerando por ahora que lambda tiende a cero, nos va a quedar el resultado que buscábamos. Capa en términos de la constante newtoniana, de la constante newtoniana de la gravitación universal. Y bueno, nos damos cuenta que evidentemente es un resultado interesante y usualmente ese es el valor que se toma para capa en las ecuaciones de campo, que es lo que vamos a ver a continuación. Con esto terminamos este breve repaso de la relatividad general. Lo que vamos a ver enseguida es la aplicación de lo que hemos visto hasta ahora a la cosmología, para lo cual tenemos que utilizar métricas específicas y eso lo vamos a comenzar alguna métrica específica y eso lo vamos a comenzar a ver en la siguiente parte del curso. Así que por ahora con esto cerramos este capítulo.